Bien, es una de las noticias que, bueno, pues va a dar la vuelta al mundo. Supone, sin duda, un cambio de paradigma, si al final llega a buen puerto, hay que decirlo. Y todos los boletines informativos y portadas de periódicos, bueno, pues lo han emitido en el día de hoy. Y es que han conseguido, y en este caso en California, una fusión nuclear. Esto cambiaría, como les decimos, el paradigma energético tal y como lo conocemos. Pero nosotros queremos conocer un poquito más. Automáticamente, para poder explicarles y poder ponerles palabras también a esta noticia, pues nos fuimos hasta la Universidad de Zaragoza. Preguntamos por un experto o experta que pudiese hablar del tema. Y en este caso nos recomendaron, bueno, pues al catedrático de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza, pero que además es director también del Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías, en este caso, y director del Centro de Ciencias de Benasque. Nosotros queremos hablar, en este caso, con Manuel Asorey, como les decimos, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza, entre otras muchas cuestiones. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, que queremos conocer, ¿no?, esta noticia. Yo no sé muy bien, entiendo que sí, porque usted y la comunidad del saber, ¿no?, están un poquito antes de los titulares que leemos, pero ¿en qué consiste una fusión nuclear, señora Sorey? Pues lo dice la palabra, es una fusión de dos núcleos. Digamos, la materia está hecha de átomos y se sabe desde hace 100 años que eso es así. Y esos átomos están formados por una estructura interna muy pesada, que es el núcleo, y pues unos electrones que dan vueltas alrededor de él. Entonces la fusión es conseguir quitar los electrones que impiden llegar al núcleo y que los dos núcleos se toquen, y hay unas fuerzas muy intensas que entran en contacto en ese momento y, bueno, en el caso de que se produzca esa fusión, se libera muchísima energía. Es la famosa ley de Einstein, energía igual a mc cuadrado. Pues la masa que se pierde se transforma en energía, y es lo que ocurre. Claro, y la liberación es enorme. Hasta de ahora, ¿no?, hasta el día de ayer, sí, que conocimos esta noticia, o hasta los últimos días, esto no había sido posible, ¿no? Bueno, sí, en los años 50 ya se hizo. Lo que ocurre es que ahí era de una forma dramática, es la bomba de hidrógeno. O sea, la bomba de hidrógeno, a diferencia de las bombas atómicas, pues era una bomba en que se fundían átomos de hidrógeno, pero claro, era de una manera radical, explosiva y no utilizable, al revés, destructiva. O sea, eso se sabía. Entonces, desde entonces se está trabajando en conseguir la fusión, digamos, amigable, es decir, que no produzca una explosión, sino que simplemente produzca un proceso que da energía que aprovechamos para nuestro uso. ¿Se ha conseguido? Sí. ¿Se ha encontrado la forma amigable de que esto se fusione? Sí. Ya se consiguió hace unos años, por ejemplo, el año pasado, el 21, con la pandemia, en el 6 de agosto, justo cuando es el centenario desgraciado del bombardeo de Japón por los Estados Unidos con bombas atómicas, y pues se consiguió ya fundir, pero el coste de la fusión pues era muy superior a la energía que se obtenía. Entonces eso no es rentable. Lo que se ha conseguido ahora es que sea un 50% más de energía lo que se obtiene que lo que se invierte. Luego, si quieres, comentamos. Que se invierte en el proceso. Entonces eso empieza a ser, o sea, eso es un hito enorme. Es la primera vez que se consigue. ¿Qué puede marcar este hito, ¿no? ¿Qué va a marcar? Bueno, marca un hito en un camino. El camino es al final conseguir producir energía como lo hace el Sol. O sea, nosotros, casi la mayor parte de la energía que aprovechamos y no nos cobran por ella, es la energía solar. Toda la agricultura está basada en energía solar. Nosotros mismos, estos días que había niebla, qué frío hacía aquí en la ciudad. Y ese sol que nos da esa energía gratis, la genera con fusión nuclear. O sea, fusión existe en todas las estrellas. Es el proceso que genera energía. Entonces lo que queremos hacer es una fusión controlada en la Tierra, pequeños soles que nos den no calor, sino electricidad, y que la electricidad la aprovechemos de manera mucho más eficazmente que, digamos, una energía bruta de una quemar o producir explosiones.
Lo está explicando usted magníficamente, queda claro. Ahora bien, quizás porque los informadores no nos dedicamos también a prever las consecuencias, a saber qué puede ocurrir. Claro, si este hito en el camino se ha conseguido, ¿esto puede cambiar el paradigma energético? Sí, sí, o sea... ¿A corto plazo? ¿A corto plazo sería? Sí, yo soy un poco veterano, no sé si se nota, pero soy un poco veterano. Y estoy bastante curtido, pero una de las constantes que siempre había es que este programa, porque se conoce la energía nuclear desde los años 40, pero siempre se decía que el programa de fusión se iba a materializar dentro de 50 años. Y eso dentro de 50 años era una constante, es decir, pasaban 10 y seguía estando a 50 años. Y seguía estando a 50 años. Ya. Y ahora no está a 50 años. Con este descubrimiento no está a 50 años. Faltan algunos años porque la forma en la que se ha conseguido no es muy escalable, es decir, no se puede hacer de momento a gran escala, simplemente es una prueba de concepto, pero el conocer cómo se produce la fusión, cómo se logra y tal, es vital para los siguientes pasos. Y bueno, estoy seguro que antes de 20 años ya está esto funcionando. De hecho, hay una propuesta del MIT, que me hablaba antes la compañera, en que han prometido que dentro de 2 años ya venden pequeñas centrales de producción con fusión. Yo esto creo que es un poco prematuro, pero este paso que se ha dado ahora, desde luego, va a acelerar muchísimo el que eso sea así. Claro, señora Soray, lo que estamos conociendo los medios a través de los líderes que gestionan políticas medioambientales es que, bueno, pues tenemos que cambiar el modelo energético que conocemos, que hay que ir un poquito más a las autocomunidades de consumo, hablamos de eólicas, hablamos de placas solares, hidrógeno verde. Si esto llega así, quiero decir, si este pequeño... este hito, ¿no?, que se ha conseguido ahora y que seguro se replicará para hacerlo más accesible, es una realidad. Yo me pongo en el lugar de un empresario de la energía. Aquí se van a encontrar ustedes con lobbies, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, con el mercado del azúcar, o como ocurre con otras muchas cuestiones. Sí, lo que pasa es que son esas empresas las que tendrán las centrales, porque estas centrales se venderán, como ha ocurrido con las nucleares, y tendrán un coste elevado. Pues tienen una tecnología que no es fácil de reproducir en cada país. Y bueno, pues los grandes lobbies económicos pues serán los propietarios de eso y nos cobrarán igual. Lo único que para el planeta será mucho mejor. Ese es el gran cambio. Claro, quiero decir, entonces, con esta cuestión, la fusión de átomos, con la necesidad y la realidad de conseguir más energía de la que se produce, una gran cantidad, ¿se acabará el cambio climático? No, mucho más hombre, eficientes? hemos hecho ya demasiado mal. Esto para restaurarlo costará tiempo. Pero cuando esto se consiga, sí que se habrá dado un paso adelante, pues sobre todo para detener el incremento del CO2 en la atmósfera. Entonces, pues no habrá que quemar, no habrá que hacer combustión de residuos fósiles, Y, bueno, como se va a transformar en electricidad, pues toda la movilidad puede ser eléctrica, con lo cual la contaminación será muy poca y yo creo que es un gran paso para esto que dices tú de conseguir un futuro sin cambio climático producido por nosotros. Cambios climáticos va a haber, pero no por nuestra culpa. Esos pequeños soles, ¿no?, que es lo que queremos conseguir al final, que me parece muy gráfico. ¿Generarán residuos? ¿Quedará también algún impacto? Vamos a ver, el proceso básico no genera residuos, porque es fundir 2 núcleos de hidrógeno, da helio, que es un elemento súper estable y no da radiactividad. Lo que ocurre es que, bueno, hay pequeños residuos que son, por ejemplo, sobran unas partículas que se llaman neutrones, que pueden dañar material y transformar algún material en isótopos radiactivos, pero nada que ver con los radiactivos de larga vida que son en las centrales nucleares. O sea, son elementos radiactivos que son controlables y cuya radiactividad desaparece en un tiempo finito, es decir, que se pueden almacenar, ver que son estériles y seguir. Pero residuos va a haber. Y desde luego con la tecnología esta que han desarrollado en este laboratorio de California, pues esa no es la tecnología que se está persiguiendo por las empresas estas que hablamos, sino que es otro mecanismo
y en ese otro mecanismo, pues el container que tiene todo el proceso, pues se va a irradiar por esos neutrones, con lo cual algo de contaminación queda, pero muy leve, o sea, es manejable, es decir, eso se considera no cero, porque la pregunta es, ¿radioactividad cero? No, pero muy poca. Y el proceso básico, o sea, los residuos de la producción de energía, esos no son contaminantes. Lo que son contaminantes son los daños colaterales que genera en las paredes del container que tiene el material, ¿no? Dos cuestiones más, simplemente por conocer. Bueno, acabamos hablando de si genera o no residuos, eso es así. Ahora bien, ¿sería posible, esto igual es una utopía, que con este hito descubierto en un futuro la energía sea gratuita? ¿O es directamente inviable? Pues porque entonces cambiaríamos el modelo económico, claro. No, yo creo que no va a ser gratuita, porque el proceso de producción, ¿no? El proceso de producción es costoso, ¿no? No creo que sea gratuito, y no va a ser más barata. Lo único que va a ser menos contaminante. Lo que sí ocurre es que la producción, en este balance que estamos haciendo de coste, yo he hablado de la tecnología, ¿no? Pero hay un coste que no se ha tenido en cuenta en este proceso que estoy viendo ahí en la pantalla, que es, bueno, no se ha contado para nada que el láser que ha producido esto, pues tiene un coste energético tremendo, o sea, 300 veces lo que se ha producido. Lo que ocurre es que la energía que se ha transmitido a la bolita que se ha fundido, pues es el que es menor que lo que luego ha salido, pero todo el entorno que haya generado eso todavía es muy elevado. Y segundo, se necesita una cosa que no existe en la naturaleza de manera espontánea, existe pero muy, muy escasa, que se llama el tritio. Entonces este tritio hay que producirlo para hacer esos solitos. Esos solitos tienen que tener mucho tritio, deuterio. Deuterio es fácil, está en el mar, en el agua, pero el tritio no. ¿Dónde está el tritio? El tritio de forma natural también está en el agua, pero muy poca. De hecho hay una anécdota que me sorprendió mucho cuando la vi. Cerca de la provincia de Teruel, en Guadalajara, hay una factoría, bueno, una fábrica que produce agua que se llama Solán de Cablas. No sé si habéis conocido esta agua. Sí. Entonces esta agua tenía en la publicidad hace unos 20 años, que es cuando yo visité esto, es decir, este agua está libre de tritio. O sea que todo lo demás tiene tritio. Pero lo decía por una razón que era un puntazo publicitario tremendo. Porque en los años 50 se produjeron explosiones nucleares en la atmósfera en todo el mundo. Y cerca de España, en Marruecos. O sea, en el Sáhara, los franceses hicieron explotar bombas nucleares de prueba. Y esa contaminación llegó a toda Europa, en el aire. Entonces se depositó en el agua y había tritio. Entonces, esta publicidad de Solán de Cabras decía que no había tritio, claro, porque esa agua era fósil, de hacía cientos de años. Con lo cual, era la prueba de que era un agua pura y antigua. Ahora ya no lo dice. Ya se habrá agotado ese filón y ya es agua con tritio. Bueno, pues el tritio nos va a servir para hacer esta fusión nuclear, ¿no? Pero se puede producir a partir de otros materiales, pero ya tiene un coste. Claro. Claro. Es como el hidrógeno verde. El hidrógeno verde no es una fuente de energía. Simplemente se usa una energía para... O sea, el proceso que implica el transformar hidrógeno en agua y del agua sacar hidrógeno tiene coste energético cero. Es decir, lo que se mete se saca. Es decir, no se gana, no se produce energía. Pero si ese proceso primitivo lo haces con energía eólica, con energía tal, bueno, pues ese coste lo puedes asumir, no es contaminante, pero no produce energía. Esto de la fusión produce energía. Lo que sale es mucho más que lo que se mete, porque se pierde masa, y al perder masa da energía. Queda claro. Pues simplemente para terminar, ¿no?, y por volver un poquito donde estábamos al inicio, que es necesario todo esto para entenderlo, pero después de este hito, ¿no?, ¿qué es lo que marca el siguiente paso del camino? ¿Más pruebas, más ensayos? Seguro, repetirlo. O sea, un día no vale. Esto fue el lunes, cuando aquí estábamos de puente, empezando el puente, el día 5, estos americanos estaban haciendo esto. Entonces ahora hay que repetir el próximo puente, a poder ser antes de Navidades.
Y no, hay que repetirlo mucho, pero sobre todo el proceso de producción industrial de energía no va por ahí. Tiene que ser el otro sistema, el que es un toro que con campos magnéticos tiene ahí un plasma que está dando vueltas y que se funde cuando incrementa su energía, y eso es estable, se puede tener mucho tiempo, producir de forma continua energía. Esto otro es un microsegundo que han producido la energía. Entonces, pero se va a aprender mucho. Hay que repetir y hay que hacer que los otros sistemas se aprovechen de esto para hacer energía enseguida. Gracias por sus palabras, por su tiempo con nosotros, por ayudarnos también a comprender mucho mejor, en este caso, esta fusión nuclear y este hito o esta noticia, ¿no?, que puede cambiar el paradigma energético, económico y mundial. Manuel Soler, gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias, un placer. Hemos querido ponerle palabras a esta fusión nuclear y a esta noticia que se producía hace unos días, como bien contábamos, en California, y que, bueno, puede ser el principio de más pasos para cambiar el modelo energético, con el catedrático de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza.